Michel Foucault fue un francés que nace en 1926 y muere en 1984. Estudioso en filosofía, psicología, interesado en Nietzsche, interesado en el psicoanálisis. Durante la década de los 60 encabezó el departamento de filosofía de la Universidad de Business. En los 70 fue elegido como Collège de France, una institución académica prestigiosa de su país, como profesor de historia de los sistemas de pensamiento. Comprometido activamente en las luchas políticas y sociales, influyó demasiado con sus obras, muy destacadas como El nacimiento de la clínica, El nacimiento de la prisión, Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, Arqueología del saber. El texto que vamos a abordar de Michel Foucault es La arqueología del saber, texto que es profundamente pedagógico y que hay que usarlo simplemente como una nota metodológica hacia el saber. Este texto nos dice Foucault que está dirigido hacia historiadores, filósofos, científicos sociales. Y en este caso nosotros como psicólogos vamos a intentar sacarle el mejor jugo a este libro, ya que también es una enseñanza epistemológica y una postura de pensamiento en contracorriente de la historia. ¿Y por qué? Porque nos va a plantear la discontinuidad en la historia, es decir, dirigirnos a ese instante de quiebre, a ese momento de mutación de las continuidades. Hay que establecer los fenómenos de ruptura, lo que está por debajo de las grandes continuidades del pensamiento, por debajo de las manifestaciones masivas y homógenas de un espíritu o de una mentalidad colectiva. Hay que preguntarnos sobre qué tipo de estratos hay que aislar unos de otros, qué tipo de series podemos instaurar, qué criterios de periodización podemos adoptar para cada una de ellas, qué sistema de relaciones, ya sea jerárquica, de predominio, escalonamiento, determinación, causalidad circular, etcétera, se pueden describir una de otra. ¿Qué series de series se pueden establecer? ¿Y en qué cuadro de amplia cronología se pueden determinar continuidades de acontecimientos? Estas preguntas que nos plantea el autor para acercarnos a la discontinuidad, a aquello que no se dijo en la historia, tienen raíces en filósofos, epistemólogos, profesores que tuvo Foucault y que nos los va a citar más adelante. Y hay que poner atención en cómo estas preguntas se relacionan con lo que nos está citando Foucault de Bachelard, de Canguil, de Serres, de Gouraud. Pongamos atención. Gaston Bachelard, quien usó conceptos como rupturas epistemológicas o discontinuidades en su obra de Actos y umbrales epistemológicos, nos plantea una percepción de la historia desde una racionalidad diferente, diciéndonos que suspendamos el cúmulo indefinido del conocimiento para poder quebrantar su lenta maduración y hacerlo entrar en otro tiempo nuevo, escindiéndolo de sus orígenes empíricos y de sus motivaciones iniciales, purificándolo de las complicidades imaginarias. Esto nos plantea una forma de adentrarnos a los comienzos silenciosos. George Cohen, quien fue sucesor de Bachelard y profesor de Foucault, destacado en la filosofía de la ciencia por definir o ayudar a definir un método
para el estudio de la historia de las ciencias en forma práctica y en forma rigurosa. Tiene un texto titulado Desplazamiento y transformación de los conceptos, en el que nos plantea que la historia de un concepto no es en todo y por todo la de un acendramiento progresivo de la racionalidad sin cesar creciente, de su gradiente de abstracción, sino de los diversos usos en los campos de constitución y su validez. Otra referencia de Gulhem es que en su libro de escalas micro y macroscópicas de la historia de la ciencia, los acontecimientos y sus consecuencias no se distribuyen de la misma manera, al punto de que un descubrimiento o establecer un método o la obra de un sabio, sus fracasos no tienen la misma incidencia ni pueden ser descritos de la misma manera en uno y en otros niveles. No es la misma historia la que se hallará contada acá y allá. Ya por último, Gould, en su libro Unidades Arquitectónicas de los Sistemas, nos dice que ya no es pertinente acercarnos a las continuidades culturales o a la tradición, incluso a las descripciones de influencias, sino que más bien hay que dirigirnos a las coherencias internas de los axiomas y a las cadenas deductivas de compatibilidad